Os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo clasificar la oración según los tres parámetros que hemos visto. Por ejemplo, en la oración quiero tu consejo de amigo, si lo vamos analizando nos vamos dando cuenta de sus características. Quiero tu consejo de amigo sería todo el predicado porque el sujeto está omitido, yo. Le preguntamos persona y número al verbo, quiero. Nos damos cuenta de que este predicado es verbal. ¿Por qué? Porque el verbo, el núcleo del predicado, siempre es el verbo, es predicativo y no copulativo. Sería copulativo si fuera ser, estar o parecer, y sería predicativo si fuera cualquiera de los verbos que no sean ser, estar y parecer. En este caso, querer es un verbo predicativo. Por tanto, ya vemos que, según la naturaleza del verbo, es predicativo. Además, nos damos cuenta de que la oración lleva un complemento directo y, por tanto, necesita el complemento directo. Tu consejo de amigo es complemento directo, aquí tenéis las dos pruebas. Lo quiero se puede pronominalizar, sustituir por un lo, y la segunda prueba sería la de la pasiva. Tu consejo de amigo puede ser sujeto en la pasiva, es querido por mí. Por tanto, aparte de predicativa, también es transitiva. Ya tendríamos la primera clasificación, que es según la naturaleza del verbo. La segunda clasificación sería según la participación del sujeto. Es decir, si es activa o pasiva la oración. Quiero está en forma activa frente a esta oración, por ejemplo, que es pasiva. Es querido sería forma pasiva. Recordad que la estructura verbal de la pasiva es siempre el verbo ser más un participio. En este caso, quiero está en forma activa. Tendríamos la segunda clasificación, activa. Y según la complejidad sintáctica, es decir, la tercera clasificación, como tenemos un solo verbo y no tenemos más de un verbo, tendríamos que es simple, como todas las que vais a ver. Por tanto, la clasificación sería que es oración simple, activa, predicativa y entre paréntesis transitiva. Tres clasificaciones, una, dos y tres. Estas dos irían juntas. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, imaginad que tuviéramos que analizar esta oración. Tu consejo de amigos querido por mí sería simple porque hay un solo verbo. Aquí no confundáis el hecho de que haya un solo verbo, un solo núcleo, con el hecho de que hay una estructura compuesta del verbo. Son cosas distintas. Técnicamente aquí puede pareceros que hay dos verbos y los hay, verbo ser y verbo querer, pero funcionan como un solo núcleo, un solo bloque. Todo esto sería núcleo. Y entonces al funcionar como un solo núcleo, consideramos que hay un solo verbo. Entonces, realmente, cuando hablamos de la complejidad sintáctica, de si tiene uno o más verbos, realmente estaríamos hablando de si tiene uno o más núcleos. Aquí habría un solo núcleo, por eso simple, y aquí también un solo núcleo, aunque haya dos verbos, un solo núcleo, por eso es simple. Y aparte de ser simple, es pasiva, porque el verbo está en forma pasiva, y por tanto no vamos más allá. Esta clasificación sería siempre transitiva, predicativa transitiva. Todos los verbos en forma pasiva son predicativos transitivos. No hace falta ni ponerlo en este caso. Os pongo otro ejemplo. Mirad, los ejercicios me los entregáis esta semana. Aquí tenemos un complemento indirecto y un complemento directo. Como lleva complemento directo, el verbo entregar, la oración es simple, es activa y es predicativa transitiva. Transitiva porque lleva complemento directo. Pero fijaos en esta. He vivido muy bien contigo. Aquí el verbo vivir es un verbo intransitivo, no necesita un complemento directo. ¿Qué he vivido? Puedo decir, he vivido una vida. Y entonces aquí el verbo intransitivo vivir se transitiva, pero no es lo normal. Vivir una vida es redundante. Naturalmente, si vives, vives una vida. Y si mueres, mueres una muerte. Es casi absurdo decirlo, ¿verdad? De hecho, forma parte del registro coloquial, vivir la vida. Entonces he vivido muy bien contigo, aquí tendríamos un circunstancial de modo, cómo vivido y con quién, circunstancial de compañía, pero no tendríamos un complemento directo porque el verbo vivir no lo necesita, así que sería simple porque tiene un solo verbo, aunque el verbo es compuesto, tiene un solo núcleo, exactamente, es activa porque el verbo está en forma activa, no está el verbo ser, más participio, y es predicativa intransitiva porque el verbo vivir no necesita un complemento directo.